Elon Musk renueva sus críticas al proyecto de ley de gastos de Trump. Así inicia esta historia. Con un solo mensaje publicado en su red social X, el magnate más influyente del mundo tecnológico volvió a encender las alarmas sobre una de las decisiones políticas más ambiciosas, y para algunos, peligrosas, de los últimos años en Estados Unidos. Mientras los senadores republicanos avanzan como bólidos hacia la aprobación del enorme paquete de recortes fiscales y gasto público diseñado por Donald Trump, Musk interviene de nuevo, con un mensaje claro, contundente y sin adornos: es completamente insano y destructivo. Otorga subsidios a industrias del pasado mientras perjudica gravemente a las del futuro. La frase no necesita contexto. Habla por sí sola. Y sin embargo, el contexto lo es todo. Porque esta nueva intervención de Musk no es un capricho aislado. No es solo una opinión personal. Es un golpe directo al corazón de un proyecto de ley que podría alterar por completo el panorama económico, tecnológico y social de Estados Unidos por los próximos 20 años. No es la primera vez que el CEO de Tesla y SpaceX critica políticas públicas. Pero esta vez hay algo distinto. Esta vez, la cuenta regresiva hacia el 4 de julio añade un elemento de urgencia. Porque ese es el plazo límite autoimpuesto por Trump para que el Congreso apruebe el plan. Y Musk lo sabe. Y lo dice. Y lo grita. Porque según él, este proyecto, si se convierte en ley, significará el retroceso de toda una nación. Para los defensores de la ley, se trata de una fórmula de salvación. Un reseteo. Una manera de devolver al país a su supuesto esplendor económico basado en el músculo industrial, en la autosuficiencia energética, en las viejas glorias del carbón, del acero y del petróleo. Pero para Musk, eso es precisamente lo que está mal. En sus palabras, no se trata de nostalgia económica, sino de necedad política. Porque en un mundo donde la inteligencia artificial, la energía renovable, la exploración espacial y la automatización ya marcan la pauta, volver a invertir en sectores moribundos es, según él, cavar la tumba del liderazgo global estadounidense. Musk no necesita ruedas de prensa ni conferencias políticas. Le basta un post, una frase, una idea sintetizada en pocas palabras para sacudir los mercados, incomodar a los legisladores y dividir la opinión pública. Su publicación, de hecho, ya ha generado varias respuestas dentro del Congreso. Algunos senadores demócratas han retomado su crítica como bandera. Pero lo más interesante es que incluso dentro del Partido Republicano comienzan a oírse murmullos de disidencia. Porque si bien el plan de Trump tiene una base sólida dentro del ala conservadora, hay sectores que no quieren pagar el costo político de defender una ley que reduce los incentivos a las nuevas tecnologías, recorta fondos de investigación y canaliza billones de dólares a industrias del siglo pasado. Y en medio de todo esto, Elon Musk sigue ampliando su campo de influencia. Ya no es solo el CEO de varias compañías. Es un actor político informal. Un estratega en la sombra. Un tipo que puede mover la aguja del debate nacional sin necesidad de afiliarse a un partido, ni pisar el Capitolio. Su poder es distinto, pero igual de eficaz. Lo ejerce desde una red social, desde una sala de juntas, desde un laboratorio. Y cuando ese poder se alinea contra una propuesta legislativa como esta, la presión se siente. Se palpa. Se mide en las declaraciones nerviosas de algunos congresistas. En las llamadas privadas entre asesores. En los movimientos súbitos de algunos comités. Porque nadie quiere estar del lado equivocado de la historia si el tiempo le da la razón a Musk. Lo más llamativo es que no se trata de una simple disputa económica. Es una disputa de visiones. Dos ideas de país chocando de frente. Por un lado, Trump y su equipo apuestan por lo tangible, por lo visible, por lo que suena familiar al votante promedio: fábricas reabiertas, autopistas renovadas, energía fósil barata. Del otro lado, Musk y los suyos hablan de disrupción, de futuro, de automatización, de sostenibilidad, de colonias en Marte y chips neuronales. Dos narrativas. Dos caminos. Uno anclado en el pasado glorioso, otro empujado por el vértigo del porvenir. Y mientras tanto, el ciudadano común está atrapado en medio de ese choque, tratando de entender cuál es el costo real de cada decisión. La tensión se intensifica porque no es la primera vez que Musk se opone a medidas que, en apariencia, no le afectan directamente. Pero cada vez que lo hace, deja claro que su visión del progreso no se limita a sus empresas. Es un compromiso ideológico, casi filosófico. Cree que Estados Unidos solo puede sobrevivir si lidera. Si crea. Si se adelanta. Y cualquier ley que frene esa inercia, es una amenaza. No por patriotismo. No por orgullo. Sino por estrategia. Porque según él,
Si Estados Unidos no se reinventa, otros lo harán. China, India, Europa. Y lo harán sin mirar atrás. Por eso, en los pasillos del poder ya no sorprende que muchos senadores citen a Musk en sus discursos. Incluso aquellos que no lo simpatizan reconocen que sus advertencias tienen lógica. O al menos, tienen eco. En un país donde la innovación tecnológica es parte del ADN nacional, cortar las venas financieras que la alimentan suena más a suicidio que a reforma. Y eso es precisamente lo que Musk denuncia. La próxima semana será decisiva. El Senado se prepara para la recta final de votaciones. Y en ese clima, cada palabra cuenta. Cada publicación de Musk puede cambiar el tono del debate. Cada reunión entre empresarios y congresistas puede inclinar la balanza. Porque si algo ha quedado claro, es que el futuro económico de Estados Unidos ya no se discute solo entre políticos. Se debate también entre emprendedores, tecnólogos, científicos y figuras como Musk, que no ocupan cargos, pero ocupan titulares. Este nuevo episodio en la batalla por el alma económica del país aún no tiene un desenlace. Pero pase lo que pase, una cosa es segura, Elon Musk no se callará. Y cada vez que hable, la política deberá escucharlo. Aunque le incomode. Aunque lo contradiga. Aunque no entienda todo lo que dice. Porque en un país que se jacta de ser la cuna de la innovación, ignorar al innovador más influyente del siglo puede ser el error más caro de todos. Lo verdaderamente complejo de este escenario no está solo la confrontación pública entre dos figuras tan opuestas como Trump y Musk, sino los efectos subterráneos que sus posturas están generando dentro del aparato político, financiero y social de Estados Unidos. Desde hace días, múltiples fondos de inversión han comenzado a revaluar sus compromisos con proyectos vinculados al desarrollo tecnológico dentro del país, anticipando que, de aprobarse esta ley, los incentivos fiscales y subsidios migrarán hacia sectores obsoletos o que no requieren innovación para subsistir, sino protección política. En palabras más directas, si el futuro deja de ser rentable en casa, se invertirá en él en otra parte. Lo que Musk ha logrado, sin haberlo dicho directamente, es destapar la hipocresía de un sistema que se llena la boca hablando de liderazgo mundial, mientras legisla como si estuviésemos atrapados en la década de los 70. La paradoja es brutal. Por un lado, se promueven discursos grandilocuentes sobre soberanía energética y empleo para las clases medias industriales. Por el otro, se eliminan programas de ciencia aplicada, se reducen fondos para la educación tecnológica y se penalizan industrias verdes que ya compiten a nivel global. Esa contradicción, que para muchos era parte del juego político, ahora ha sido puesta sobre la mesa de manera cruda gracias a una publicación viral del hombre más rico del mundo. A nivel internacional, los efectos también se sienten. Gobiernos aliados de Estados Unidos observan con desconcierto cómo una superpotencia que alguna vez lideró la innovación global ahora parece dispuesta a premiar la nostalgia y castigar la evolución. Mientras China incrementa su inversión en vehículos eléctricos, infraestructura 5G y computación cuántica, el Congreso estadounidense debate si vale la pena seguir apostando por esas mismas áreas. No es un buen mensaje. No para los mercados. No para los aliados. No para el futuro. Y ahí es donde la figura de Elon Musk vuelve a pesar. Porque él no solo representa la disidencia. Representa la alternativa. En un país saturado de discursos vacíos, su mensaje resuena porque está respaldado por hechos. Ha construido cohetes que regresan a la Tierra, ha desarrollado autos eléctricos antes de que fueran tendencia, ha creado redes satelitales globales desde cero y está invirtiendo en implantes neuronales que hace una década eran puros sci-fi. Musk ha hecho lo que muchos gobiernos no han podido ni imaginar. Por eso, cuando habla, su palabra tiene una credibilidad peligrosa para quienes no quieren cambiar. La cuenta regresiva hacia el 4 de julio continúa. Y con cada día que pasa, la presión aumenta. No solo dentro del Capitolio, sino también en los pasillos de las grandes compañías, en las aulas de las universidades, en los laboratorios de innovación y en las oficinas de startups que aún luchan por sostener sus operaciones en medio de un entorno cada vez más adverso. Porque si este proyecto se aprueba, lo que se definirá no será solo el destino fiscal de un año, sino el modelo de país que Estados Unidos quiere ser, una potencia que lidera el cambio o una nación que lo teme. En las próximas horas, nuevas declaraciones podrían sumarse al debate. Algunos esperan que otros líderes tecnológicos se unan a Musk y tomen posición. Otros, más escépticos, creen que nadie quiere arriesgarse a enfrentar el aparato político de Trump justo cuando se avecinan nuevas elecciones. Pero el efecto ya está en marcha. La grieta está abierta. Y es difícil cerrarla ahora que todos la han visto. Musk, fiel a su estilo, probablemente no dirá mucho más. No lo necesita. Su mensaje ya está circulando en todos los rincones posibles. En los medios, en los grupos de WhatsApp
en los cafés de Silicon Valley y en las oficinas de los senadores que no saben si votar a favor o en contra. Él ya jugó su carta. Y ahora, todos están obligados a mover la suya.